Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias Dios por todo. Gracias Dios por ser un Dios de amor. Gracias por siempre darnos misericordia y perdón. Y gracias por siempre quitarnos nuestras preocupaciones. Y por lo tanto hoy te pido que quites de nuestros corazones y de nuestras almas y mentes nuestras preocupaciones, las distracciones también, para que podamos en este momento estudiar tu bendita palabra y también no preocuparnos de cosas vanas o sentirnos lejos de ti porque tú siempre estás cerca de nosotros. Y guía mis labios hoy para poder hablar y enseñar correctamente y sana mi estómago, sana mi cuerpo para poder enseñar para tu gloria. Y sánanos nuestros corazones por dentro y sana nuestros cuerpos y sánanos de nuestras enfermedades. Tú que eres el Dios grande y el Dios fuerte, el Dios amoroso y el doctor bueno que nos limpia de toda enfermedad y de todo pecado. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, pues, quién sabe. Voy a tratar de venir esta semana, como esta semana estaba muy ocupado con cosas. Esta semana que entra voy a llegar aquí y voy a hablar porque ya van a empezar las clases, van a dar las clases aquí, entonces voy a ver cuál salón puedo usar. Y luego voy a ver si tienen como una máquina para poder, ¿verdad? Para que no tenga que voltear la pantalla o algo, ¿verdad? Entonces sí, voy a subir todos estos videos en el internet. Ya hemos hablado de muchas personas conocidas en la Biblia: Abraham, Isaac, Jacob. Si quieren leer o escuchar esa historia de nuevo, pueden ver los videos que tenemos sobre el Génesis, ¿verdad? Ya estamos en Éxodo capítulo 1 y vamos a hablar, ¿verdad? En primer lugar, del contexto. Aquí va a mencionar a los patriarcas que vienen siendo los padres, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, los 12 tribus de Israel, las 12 personas que tuvo Jacob, los 12 hijos, de ahí vienen los 12 tribus de Israel. ¿Okay? Entonces los va a mencionar aquí los primeros versículos, ¿eh? Y luego después van a empezar a hablar de unas generaciones después, lo que sucedió con los israelitas. Y si se acuerdan, los israelitas se llaman así porque son descendientes de Jacob. Y Jacob, Dios le cambió el nombre a Israel. Sus descendientes se llaman israelitas. ¿Ok? Dice el versículo 1, estos son los nombres de los hijos de Israel que llegaron con Jacob a Egipto, cada uno con su familia, y luego menciona Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Los 11 hijos menos José. ¿Por qué? Ahora el versículo 5 dice, el número de estos descendientes de Jacob era de 70 personas. Además, José, que estaba ya en Egipto. Entonces ahora sí menciona después a José, que ya estaba en Egipto cuando Jacob y sus otros hijos llegaron. Jacob y sus otros hijos. Luego dice, murió José y también sus hermanos y toda aquella generación. Acuérdense, si leen los últimos capítulos del libro de Génesis, había mucha positividad, mucha bendición visible. Pero ahora va a empezar servidumbre a la fuerza con los hijos de Israel. Vamos a ver. Dice, mientras los hijos de Israel seguían siendo muy fecundos, se multiplicaban y se hacían muy fuertes, llegando a ser tan numerosos que los había en todo el país. Entonces eso es como lo dice la Biblia latinoamericana. La Biblia de Jerusalén lo dice un poco diferente, de hecho más correcto quizás, porque dice que llegaron a ser muy numerosos, prácticamente es lo que dice. Aquí como que suena que son más israelitas que egipcios, pero eso no es lo que sucedió. Sí eran numerosos y iban creciendo,
pero no eran más numerosos que los egipcios nativos. Pero ahora le va a dar miedo al rey porque va a decir, miren, estos extranjeros se están aumentando en población. ¿Qué tal si se reúnen con nuestros enemigos y nos atacan? ¿verdad? ¿Hititas? No, los que ya estaban antes. ¿Los Ixos? Ixos. Los Ixos, bueno, aquí cuando leemos, porque ya después, si se acuerdan, en la semana pasada, hubo un general, en la biografía de un general egipcio que fue y dominó a los Ixos que estaban en Avariz, y de ahí los tomó como esclavos a todos que estaban ahí. De hecho, ahí estaban los israelitas también. Muchos de los israelitas se quedaban ahí. Otros estaban dispersos por otras partes de lo que se llama el Wadi Tumelat de Egipto, pero Moisés, Aarón y la historia que vamos a leer prácticamente es en Avariz, ¿verdad? Y la semana pasada habíamos hablado de eso, mostramos fotos también. Entonces, si gustan ver el video, está ya en internet. Pero, ¿qué me preguntó sobre los Ixos? Ya cuando llegó este general y conquistó a los Ixos, ya no eran un problema, ya no se preocupaban de los Ixos, más bien estaban preocupados sobre los hititas. Y de hecho, había mucha guerra entre los egipcios y los hititas históricamente. Entonces pensaron, ¿qué tal si se reúnen con nuestros enemigos, los hititas, y pues nos conquistan, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahora lo que van a hacer. Dice, entró a gobernar en Egipto un nuevo rey que no sabía nada de José. Entonces no le importaba lo que hizo José, el salvar Egipto, ¿verdad? ¿No? Y dijo a su pueblo, miren que los hijos de Israel forman un pueblo más numeroso y fuerte que nosotros. Tomemos precauciones contra él para que no siga multiplicándose. No vaya a suceder que si estalla una guerra, se una a nuestros enemigos para luchar contra nosotros y escapar del país. Les pusieron entonces a capataces a los israelitas para sobrecargarlos con duros trabajos. Entonces ya tenían, por decir, jefes sobre ellos, poniéndolos a trabajar a la fuerza. Edificaron así para Faraón las ciudades de almacenamiento, Pitom y Ramsés. De la ciudad de Ramsés, de la semana pasada habíamos hablado de la ciudad de Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más crecían y se multiplicaban. Entonces se seguían multiplicando y creciendo. De tal modo que la gente ya no soportaba a los israelitas. Los egipcios trataron con brutalidad a los israelitas y los redujeron a esclavitud. Les amargaron la vida con duros trabajos de arcilla y ladrillos, con toda clase de labores campesinas y toda clase de servidumbres que les imponían por la fuerza. Entonces no era algo así voluntariamente, era a la fuerza los pusieron a trabajar. Ahora el versículo 15 dice, luego el rey de Egipto se dirigió a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Puá. Les dijo, cuando asistan a las hebreas y ellas se pongan de cuclillas sobre las dos piedras, ¿verdad?, para parir, fíjense bien, si es niño, háganlo morir, y si es niña, déjenla con vida. ¿Okay? Entonces, matar solamente a los niños. ¿Por qué sería eso? La razón es esta. En este tiempo, las mujeres no iban a guerra. Entonces, si tú quieres que una civilización esté bajo tu poder, tienes que someter a los hombres o matar a los hombres, porque si ya las mujeres va a ser más fácil de controlar. Entonces buscaba nada más matar a los hombres. Y de hecho, esto es la misma cosa. En este contexto van a ser Moisés. Y en esta misma situación nació nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que estaban matando a todos los niños? Porque en ese tiempo el que reinaba sobre los judíos escuchó que había nacido el rey de los judíos y él quería matar al rey de los judíos para que no tenga competencia a él. Entonces, como no sabía quién era, dijo, bueno, mata a todos los niños que nacieron en tal tiempo para asegurarme que sí maté al rey. Entonces también igual ahí estaban matando a los niños. Entonces por eso decimos que Moisés es un
en cuestión de tipología, ¿verdad? Moisés es figura de Jesús, prefigura a Jesús, ¿no? Éxodo capítulo 1 y ahora el versículo 17. Dice, pero las parteras temían a Dios y no hicieron lo que les había mandado el rey. Entonces no hicieron lo que les había mandado el rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los niños. ¿Okay? Entonces el rey llamó a las parteras y les dijo, ¿por qué han actuado así? Dejando con vida a los niños. Entonces a lo mejor miró a los niños ahí por ahí y dijeron, pues, ¿qué pasó? Y le dice, las parteras le respondieron, es que las mujeres hebreas no son como las egipcias, son más robustas y dan a luz antes de que llegue la partera. Entonces, fíjense en lo que pasó aquí. Hay dos interpretaciones. Unos dicen que mentieron, otros dicen que no mentieron. Los que dicen que no mentieron simplemente dicen, bueno, tal vez están diciendo la verdad, ¿verdad? Y ahí no están mintiendo. Pero la interpretación que la mayoría que yo he visto toman es que mentieron cuando dijeron que, oh, pues llegamos y ya están con la madre, ya era muy tarde, ¿verdad? Muchos dicen que echan mentiras. Entonces ahora la pregunta es esta. Y de hecho hay católicos en ambos lados. ¿Cuándo está bien mentir? Unos dicen que nunca, otros dicen que en situaciones como salvar una vida, sí se puede mentir. Y hay católicos en ambos campos. No sé, es algo que... A ver, deje. Sí, entonces cuando los mandamientos habla de no mentirás, también dice no matarás, ¿verdad? Muchos dicen que en el contexto está hablando, por ejemplo, los que dicen que en situaciones extremas sí puedes mentir, dicen que, por ejemplo, cuando habla de no matarás, es en la circunstancia de matar a un inocente. Porque la iglesia también enseña que podemos, por ejemplo, para salvar una vida, podemos matar, defender. Si es la última, pero tiene que ser obviamente la última opción. Si alguien viene con una arma y no tienes más opción que pues acabar con esa persona, es la decisión que tienes que tomar. Y está en el catecismo también, dice eso. Entonces, en cuestión de matar, cuando dice en el libro de Moisés, en las leyes de los 10 mandamientos, el contexto es que está hablando de matar al inocente. Y de hecho, la palabra hebrea que se usa es cuando está hablando de matar al inocente. Porque de hecho, también después habla de si alguien mata a esa persona. Entonces, también incluso en ese mismo libro de Éxodo, cuando habla de no matarás, dice, te da situaciones en cuanto tienes que matar a una persona, o en ese tiempo cuando castigaban, ¿no? Entonces, otros dicen que era mentir, porque dice, no mentirás. Cuando dice no mentirás, no simplemente no dice no mentirás, dice, no levantarás falso sobre de tu prójimo, ¿verdad? Entonces, en cuanto hablan de esto de lo que estamos hablando, muchos dicen que en ese contexto no está hablando de una persona que quiera matar a un inocente. Y de hecho, lo que toman es esto. Dicen en el versículo 20, el siguiente versículo dice, Dios estaba con las parteras. Así que el pueblo creció, ¿verdad? El pueblo creció y llegó a ser muy fuerte, y a las parteras, por haber temido a Dios, les concedió numerosa descendencia. Entonces Dios les dio bendición. Y muchos dicen, ya ves, entonces no hay problema. En una situación así para salvar a alguien, sería la única situación, ¿verdad? Entonces eso es lo que ellos dicen, es la única situación. Pero hay otros que dicen no, porque Dios las bendijo, no porque mentieron, sino porque no actuaron según como dijo el rey. Al matar al niño, en vez de matarlo, no mataban a los niños. Entonces, por eso Dios los está bendiciendo, no porque mentieron. Entonces, hay dos diferentes interpretaciones. Entonces, yo soy simplemente el mensajero, entonces no me avienten los jitomates a mí, porque no. Ándale. Se me olvidó donde dice que también que cualquier animal que le quite la vida a una persona, que también va a ser a rendir, que
pedir cuentas. Pues, Cuenta 6, Dios al animal. Está en Génesis capítulo 6. ¿En Génesis? Oh, capítulo 9, perdón. Génesis capítulo 9. Pero cuando habla de eso en Génesis capítulo 9 de los animales rendir cuentas, se refiere a matar al animal. Entonces, como lo que decían en los tiempos de Noé, que Dios mandó, si un animal mata a una persona, mata al animal. Y la razón era, en primer lugar, para decir, para que Dios exprese el valor del ser humano, porque eso era después de que Dios mandó el diluvio. Entonces había mucha maldad, mucha matanza, mucha pecado sexual y todo, de todo pues estaba. Entonces, para expresar que no debes de matar a un ser humano, incluso hasta los animales debes castigar cuando matan a un ser humano. ¿Ya? En el tiempo de Noé. Y ya después, incluso en el libro de Éxodo está, en los tiempos de Moisés también, es lo mismo. Si una persona mata si mata a una persona, tienes que matar a esa persona también. Y de hecho, en el libro de Deuteronomio nos da la razón. Dice, ¿por qué escucharán lo que pasó y los israelitas temerán al Señor? Entonces, como dice la Biblia en muchas partes, que eran un pueblo muy necio. Entonces, para que escuchen, para que en verdad agarren la onda, Dios daba un castigo grave, ojo por ojo, diente por diente, para que entiendan. Y también era manera de no pasarte. Por ejemplo, ahorita vamos a leer lo que va a hacer Moisés a una persona y vamos a ver que estaba actuando sometiéndose a su ira en vez de la lógica y en vez de lo que es justo. Si no actuó de una manera injusta, se pasó, por decir, porque dejó que su ira tome la decisión, pues, ¿verdad? Y ahorita vamos a leer de eso. Pero de hecho, fíjense, esto sí es bíblico. Hechos capítulo 5, versículo 29. Dice, debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. No, si un hombre viene y dice, yo soy el nuevo presidente de los Estados Unidos y tienen que matar a su primer nacido, no le hace qué edad tengan, mátenlo, supongamos. Pues ahí están matando al inocente. Entonces ahí tienen que desobedecer. No pueden decir, bueno, es ley, lo tenemos que hacer. No, simplemente porque algo es ley no significa que está bien. O sea, hay situaciones donde sí debemos de desobedecer. Okay. ¿Entendido, amigo? Ok, entonces, entonces Faraón dio esta orden a todo el pueblo. Echen al río a todo niño nacido de los hebreos, pero a las niñas déjenlas con vida. Entonces lo mismo, pero ahora le dice a las familias, avienten a sus niños al río Nilo, al río, a la agua, óguenlos, es lo que dice. Entonces ahora vamos a ver lo que va a pasar. Dice, un hombre de la tribu de Leví. Entonces era descendiente de ¿quién? De Leví. Leví, él era uno de los hijos de Jacob mencionados en el primer capítulo. Dice, se casó con una mujer del mismo tribu, del tribu de Leví también. La mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo y viendo que era hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses. Entonces, ella era una hebrea, su esposo hebreo. Tuvieron un hijo hebreo. ¿Qué tienen que hacer? Según la ley de los hombres, mandarlo al río y ahogarlo. Pero, ¿qué dice aquí? Que lo tuvo escondido por 3 meses. Ahora, fíjense en esto, dice, y viendo que era hermoso. Entonces, no crean, por ejemplo, que diga, bueno, no está feo, ¿verdad? Entonces no me lo voy a aventar. Si fuera feo, a lo mejor sí, ¿verdad? No, así no. Sino lo que quiere decir la escritura con y viendo que era hermoso, quiere decir que ella misma miró a Moisés y como que ella misma sentía que Moisés iba a ser un gran hombre. Y sí lo va a hacer, vamos a ver. Pero ya después, ahorita vamos a ver algunas, bueno, vamos a seguir leyendo. Como no podía ocultarlo más tiempo, tomó un canasto de papiro, lo recubrió con alquitrán y brea y metió en él al niño y lo puso entre los juncos a la orilla del río Nilo. Entonces sí lo está poniendo en el agua, pero está poniendo protección debajo de él.
La hermana del niño, o sea, Miriam, ella es Miriam. Después vamos a leer sobre Miriam. Miriam se quedó a cierta distancia para ver lo que le pasaba. Entonces ahorita vamos a ver por qué hizo esto. En eso bajó la hija de Faraón al Nilo y se bañó mientras sus sirvientas se paseaban por la orilla del río. Al divisar el canasto entre los juncos, envió a una criada a buscarlo. Lo abrió y vio que era un niño que lloraba. Se compadeció de él y exclamó: es un niño de los hebreos. Entonces ella supo que era un niño de los hebreos. Entonces la hermana dijo a la hija de Faraón: si quieres, yo buscaré entre las hebreas y me pondré al habla con una nodriza para que te críe este niño. Ve, le contestó la hija de Faraón. Así que la joven fue y llamó a la madre del niño. Entonces, ¿con quién quedó Moisés? Con la madre de nuevo, se reunió con la madre. Entonces ahora va a ser criado por la mamá. Entonces de seguro le va a enseñar sobre Dios, le va a enseñar sobre su cultura, de dónde viene y todo eso. Entonces él va a saber que él es un hebreo. Aunque va a ser ahorita adoptado por la hija de Faraón. Y de hecho, ¿por qué hizo esto? Entonces, ¿por qué lo puso allí? De hecho, ella sabía, porque vivían cerquitas de donde venía la hija de Faraón para bañarse. La hija de Faraón era egipcia. Los egipcios en ese tiempo, hoy día los egipcios se me hace que la mayoría son musulmanes, pero también hay cristianos, se llaman coptos. ¿Han oído hablar de los coptos? Coptos. Coptos, sí. Eso, copto quiere decir, literal, quiere decir egipcio. Entonces, como cristiano copto quiere decir cristiano egipcio, literalmente. Pero ellos son una iglesia apostólica. Según la historia, fue formada por el San Marcos, el mismo que escribió el Evangelio de San Marcos. Entonces, una iglesia muy antigua, se convirtieron muchos, y de hecho se me hace que era por mucho tiempo un país cristiano, hasta que Islam fue y pues dominó allí esa religión. Pero también siguen habiendo cristianos en Egipto, ¿verdad? Y de nuevo se llama Iglesia Copto, la Iglesia Copto. Entonces, pero en ese tiempo creían en el Dios del agua. Entonces, cuando ella miró que el río le estaba dando este hijo, tal vez pensó en ella misma, ¿verdad? Bueno, el Dios del agua me está dando este niño, entonces yo lo tengo que cuidar. Entonces, supo esto la mamá de Moisés y también tuvo fe en Dios, que pues todo iba a funcionar y que él iba a sobrevivir, ¿verdad? Aceptado por la hija de Faraón, y iba a sobrevivir en vez de morir, ¿verdad? Ok, dice la hija de Faraón le dijo: toma este niño y críamelo, que yo te pagaré. Entonces va a ganar dinero por criar a su propio hijo, ¿verdad? Y la mujer tomó al niñito para criarlo. Habiendo crecido el niño, ella lo llevó a la hija de Faraón y pasó a ser para ella como su hijo propio. Como su hijo propio. Ella lo llamó Moisés, pues dijo: lo he sacado de las aguas, porque en esos tiempos nombres tenían un significado. Okay. Tiempo después, siendo Moisés ya mayor, se preocupó por sus hermanos, y entonces fue cuando comprobó sus penosos trabajos. Le tocó ver como un egipcio golpeaba a un hebreo. Pues tal vez era un egipcio golpeando a un siervo, tal vez, porque eran esclavos, ¿verdad? Miró a uno y a otro lado, y como no miró a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena, lo enterró también. Entonces lo mató y lo enterró. Entonces fíjense, en ese tiempo, ¿verdad? Si yo sentía ira o algo, si yo sintiera ira, podría matar a una persona, y pues era algo, sí tenían leyes, ¿verdad? Pero era también a la vez, podría ser algo común, tal vez más común que hoy día. Entonces, cuando Dios dijo ojo por ojo, diente por diente, de hecho era para controlar estas situaciones, para que no actúen los israelitas, el pueblo de Dios, de manera extrema. Por ejemplo, yo me enojé con esta persona, voy a matarlo. No, vamos a ver qué es lo justo. Ojo por ojo, diente por diente significa lo que él te hizo, vamos a hacer algo proporcional.
Entonces, si él te insultó, no vamos a matarlo por eso, porque no cabe el castigo, no es proporcional al hecho, a lo que hicieron. Entonces era manera de que el pueblo se formara más en ser más justos hasta que viene Cristo y nos enseña la plenitud de la ley. Y ya después, cuando llegamos al Nuevo Testamento, vamos a ver todo eso. Entonces, dice, tiempo después, siendo Moisés, oh no, ya leí eso. Dice, al día siguiente salió de nuevo y esta vez dos hebreos estaban peleando. Los dos hebreos estaban peleándose. Moisés dijo al culpable, ¿por qué le pegas a tu compañero? Y él le contestó, ¿quién te ha puesto de jefe y juez sobre nosotros? ¿Y por qué no me matas como mataste al egipcio? Moisés tuvo miedo, pues pensó, este asunto ya se sabe. Entonces ya dijo, oh, ya, este rollo ya. Entonces, ¿qué le dijo el hebreo? ¿Tú quién eres? ¿Eres juez o jefe sobre nosotros? ¿Qué le estaba diciendo? No te queremos como jefe aquí. Tal vez tú eres hija o hijo adoptado del faraón, pero aquí no te queremos como líder. ¿Qué va a pasar después? Va a ser jefe de los israelitas y los va a sacar del... Es como igual que nuestro Señor Jesucristo vino al pueblo de Israel y lo rechazaron. Hubo individuos solamente que aceptaron a Cristo, pero como una nación lo rechazaron. Pero dice el libro de Zacarías dice en el capítulo 14, Zacarías capítulo 14, si lo quieren escribir, Zacarías capítulo 14 dice que cuando venga la segunda venida de Cristo, va a haber una gran conversión de judíos a creer en Cristo. Entonces eso va a ser señal, dice el catecismo de la iglesia, que eso va a ser señal de que Cristo viene por segunda vez, o ya va a venir por segunda vez, cuando haya una gran conversión de judíos al cristianismo. Eso va a ser una señal de que ya viene Cristo de nuevo. Entonces la primera vez lo rechazaron, pero ya la segunda vez lo van a aceptar. Tiene sentido porque fíjense, en Abraham, Isaac, Jacob están en el cielo y sus descendientes acá andan no aceptando a Cristo. De seguro están orando por ellos. Dios va a hacer algo al respecto, ¿no? Dice, de hecho, le llegó a la noticia a Faraón y buscó a Moisés para matarlo. Pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir al país de Madián. Allí se sentó junto a un pozo. ¿No sé a dónde fue? A Madián. ¿Quiénes viven en Madián? Los madianitas. ¿Se acuerdan de los madianitas? ¿Quién era Madián? El hijo de Abraham que tuvo con Ketura, la segunda esposa, después de morir Sara. ¿Se acuerdan? Génesis capítulo 25. Abraham tuvo otro hijo llamado Madián. Entonces de Isaac vienen los israelitas y los edomitas. De Madián vienen los madianitas. Y los madianitas estaban dispersos por diferentes partes. No estaban en nada más una parte. Estaban en la península de Sinaí, estaban en Caná, Moab, en el desierto oriental de Transjordania, estaban en el valle de Jordán, estaban por diferentes partes. Estaban en Arabia Saudita, ¿verdad? Dispersos por diferentes partes, los madianitas. Entonces, pero ahí fue donde estaba, ¿verdad? Los madianitas y se sentó donde estaba un pozo. De seguro estaba cansado, ¿verdad? Vinieron unas mujeres para sacar agua, eran las 7 hijas de un sacerdote de Madián. Como llenaron las piletas para dar de beber a las ovejas de su padre, llegaron unos pastores y las echaron. Entonces Moisés salió en su defensa y dio de beber al rebaño. Nos vinieron unos pastores para correrlas, pero Moisés las defendió y luego agarró agua para el rebaño. Al volver ellas donde su padre Raguel, les dijo, ¿cómo es que hoy han venido tan pronto? Ellas contestaron, un egipcio nos ha defendido de los pastores y además nos sacó agua y dio de beber al rebaño. Entonces, a lo mejor se vistió como Egipto, tal vez hablaba como un egipcio, ¿no? Entonces, por eso dicen un egipcio, pero él era hebreo.
Raguel preguntó, ¿y de dónde está? ¿Por qué no han traído aquí a este hombre? Díganle que venga a comer. Moisés aceptó quedarse con aquel hombre, quien le dio por esposa a su hija Séfora. Pues ahí es donde conoció a Séfora. Y como diera a luz a un hijo, Moisés lo llamó Huerzón, pues dijo, soy forastero en tierra extraña. Entonces, eso es lo que significa el nombre, porque los nombres significaban algo en ese tiempo. Pasaron ya muchos años, ¿eh? Murió el rey de Egipto y los israelitas se lamentaban bajo la esclavitud, gritaron y los gritos de auxilio de los esclavos llegaron a Dios. Oyó Dios sus lamentos, ¿eh? Oyó Dios sus lamentos y se acordó de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, Abraham, Isaac, Jacob son mencionados a través de todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ya tenemos los videos ya en YouTube por si quieren ver más en detalle sobre la vida de ellos. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció, o sea que Dios los tuvo en cuenta. Entonces no crean que porque Dios no está actuando en este momento, no me está escuchando. Dios sabe, pero en el momento adecuado Él va a actuar. Okay. Entonces, fíjense, ¿los madianitas eran descendientes de Abraham? ¿Sí o no? Primero los israelitas. Los israelitas, ellos eran descendientes de Abraham, ¿sí o no? Sí. Y en Génesis capítulo 17, ¿qué era el signo de la alianza? La circuncisión, ¿verdad? Para Abraham y toda su descendencia. ¿Los madianitas también eran hijos de Abraham? Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces ellos también aprendieron sobre Dios porque ellos vienen de Madián y Madián era hijo de Abraham. Entonces Abraham le hablaba de Dios a Madián, lo circuncidó, le enseñó sobre la alianza del Antiguo Testamento. Entonces ellos también creían en Dios, creían en la circuncisión. Y por eso dice que el padre de Séfora, aunque era madianita, él era sacerdote de Madián. No dice que era sacerdote pagano, él era sacerdote de Dios, porque él creía en el Dios verdadero. Pero es una cosa que se va a perder entre los madianitas. Van a empezar a perder eso en creer en un solo Dios y van a aceptar paganismo. Vamos a leer después en el futuro. Triste. ¿Eh? Entonces, capítulo 3. La zarza ardiendo. ¿Ok? ¿Tienen preguntas? Ok. Ahora, Moisés va a estar en un monte que se llama el monte de Sinaí. Pero en este capítulo se va a tener otro nombre diferente que significa monte de Dios, pero es el mismo monte. Ahora, ¿dónde está? Horeb. Horeb, el monte Horeb o monte Sinaí es el mismo lugar. Mismo lugar. Ok. Y está aquí en la península de Sinaí. Entonces les voy a mostrar aquí. Si usted tiene una mapa, ahí ya la tiene con la mapa. Aquí está Egipto, ¿verdad? Aquí está Arabia Saudita. Aquí dice tierra de Madián, porque sí estaban en Arabia Saudita, pero también estaban dispersos por otras partes. Península de Sinaí. Ahí está. Aquí está el monte de Horeb o Sinaí. Entonces, otras Biblias que no tengan mapas, aquí se las voy a mostrar. Miren. Aquí está Egipto. Este es Egipto. Monte de Sinaí, la península de Sinaí es esta tierra aquí, todo esto que está azul oscuro. Y acá abajo está en el sur el monte de Sinaí. Y por acá va a estar caminando Moisés. Y acá está Arabia Saudita y Israel está acá hacia el norte. Entonces ahí, para que tengan una idea. Entonces está... Yo tengo este mapa, pero está acá. Sí, está bien, sí. A ver, ¿qué dice Mar Rojo? Mar Rojo, Madián, Moab, sí, la tierra de los moabitas, descendientes de Lot. Edom, descendientes de Esaú. El Negev es el desierto en el sur de Israel. Ahora vamos a ver aquí dice Monte Horeb ahí. Aquí es la península de Sinaí. Es una península. Sí, es una península porque este lado y este lado es agua.
Entonces, si tres lados, este lado, este lado, este lado, tres lados de la tierra es agua, eso se llama península. Península. Sí. Oh, ok. Como en México tenemos la península de Yucatán. Sí, Sí. igual, igual. Entonces, ahí está el Mar Rojo y entonces ahí está, aquí está Egipto de este lado, se fue hacia así. Entonces ahora está acá. Se fue huyendo. Sí. Y ahí está en el monte Horeb. Entonces aquí está Egipto, acá está la península de Sinaí y acá en el sur está el monte Horeb o monte de Sinaí. Hacia el norte está Israel, acá está Arabia Saudita, pero acá está el monte de Sinaí. Así con el Golfo de Acá es el Mar Rojo o el Golfo de Aqaba y este es el Golfo de Suez. Entonces, está cerquitas aquí, era de Egipto, pero no está bajo el control de Egipto. Entonces Moisés está seguro, está. Entonces acá está, acá hacia el sur en el monte de Sinaí. Aquí es donde se encuentra en Éxodo capítulo 3. ¿Okay? Pastoreando el rebaño de su suegro Raguel. Ahora vamos a leer, dice, Moisés cuidaba las ovejas de Jetro, su suegro. Entonces tiene dos nombres, porque acuérdense que hay personas que tienen dos nombres. Jetro, Raguel es la misma persona. También Horeb y Sinaí es el mismo lugar. Entonces, sí. Sacerdote de Madián. Una vez llevó las ovejas muy lejos en el desierto y llegó al Horeb. Entonces llegó hasta dónde? Hasta Horeb. El cerro de Dios, eso es lo que significa la palabra. Entonces fue cuando el ángel de Yahvé se presentó a él, como una llama ardiente en medio de una zarza. Entonces, el ángel de Yahvé, dice la palabra de Dios, se presentó ante Moisés en la forma de ¿qué? De fuego en una zarza. De igual modo, nuestro Señor Jesucristo se presenta a nosotros en la forma de pan y vino. ¿Okay? Y ahora Dios, bueno, ya la regué, porque iba a ser sorpresa, bueno, pero el ángel de Yahvé vamos a ver que es Dios. Porque, sí, porque ¿qué significa ángel? ¿Saben lo que significa ángel? Ángel significa mensajero. Es todo, la palabra en hebreo es malach. M-A-L-A-C-H o K-H, dependiendo cómo lo gusten escribir. Malach, que quiere decir mensajero. Entonces, literal dice el mensajero de Dios, mensajero de Yahvé, porque Yahvé es el nombre de Dios. El mensajero de Yahvé o mensajero de Dios. Entonces, puede ser un ángel creado como San Miguel Arcángel, San Gabriel, San Gabriel, o puede ser Dios mismo, el Padre, mandando al Hijo. Y al mandar a su Hijo a dar un mensaje a su profeta Moisés, el Hijo es mensajero, porque está mandando un mensaje. Entonces vamos a ver aquí, ¿quién es ese mensajero? Dice, Moisés estuvo observando la zarza ardía, pero no se consumía. Y se dijo, voy a dar una vuelta para mirar este fenómeno tan extraordinario. ¿Por qué la zarza no se consume? Fíjense, antes era una sabana. ¿Cómo se dice? ¿Sabana o sábana? Sabana. Así se miraba esa región de la península de Sinaí. Sí, entonces había ¿verdad? Zarzas y lo que sea, entonces así se miraba. Okay. Ahora haga de cuenta, es puro desierto, todo está seco, pero antes había más verde. Entonces, por ahí caminaba Moisés. Y luego dice, Yahvé, o sea, Dios, vio que Moisés se acercaba para mirar. Dios lo llamó de en medio de la zarza, Moisés, Moisés, y le respondió, aquí estoy. Entonces ahora cambia. El mensajero de Dios era quien se presentó, pero ahora dice que ya es Yahvé. ¿Por qué? Porque este mensajero es Dios mismo. Vamos a ver, mira. Yahvé le dijo, no te acerques más, sácate tus sandalias porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Luego le dijo, yo soy el Dios
de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ahí lo afirma. Al instante Moisés se tapó la cara porque tuvo miedo de que su mirada se fijara sobre Dios. Yahvé dijo, he visto la humillación de mi pueblo en Egipto y he oído sus quejas cuando lo maltrataban sus mayordomos. Me he fijado en sus sufrimientos y he bajado para librarlo del poder de los egipcios y para hacerlo subir de aquí a un país grande y fértil, a una tierra que emana leche y miel. Eso significa fértil. ¿Okay? Al territorio de los cananeos, o sea, la tierra de Canaán, de los heteos, o sea, los hititas, los hijos de Et, de los amorreos, los fereceos, los jebeos y los jebuseos. ¿Okay? O sea, antes ellos vivían en esas tierras, pero vivían de una manera muy gravemente mal, mucho pecado. Dios les dio 400 años para que se arrepintieran, no querían, entonces los reemplazó con Israel. Y luego a Israel Dios le dijo, si ustedes actúan de esa misma manera, también los saco a ustedes. Entonces Dios es un Dios que no tiene favoritos, nos tenemos que asegurarnos que estamos en un camino recto. ¿Okay? El clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí y he visto cómo los egipcios los oprimen. ¿Okay? Entonces ahí está la afirmación que Dios no se le olvida y Dios no nos está ignorando. Dice, el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí y he visto cómo los egipcios los oprimen. Ve pues, yo te envío a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir donde Faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Entonces, todo ese tiempo que duró huyendo, ahora noten que se siente de manera humilde Moisés, pero Dios le va a decir que pues va a estar a su lado, ¿verdad? Dios respondió, yo estoy contigo y esta será para ti la señal. Esta será para ti la señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado al pueblo de Egipto, ustedes vendrán a darme culto en este monte. Y eso es lo que va a suceder después. Dios va a sacar al pueblo por medio de Moisés y luego, ¿dónde van a llegar? Al monte de Sinaí. Ahí es donde Moisés recibió los mandamientos. Sí. Sí, en ese monte. De hecho, Dios mismo los hizo y bajó las tablas, por decir, dice que fue escrito con el dedo de Dios. No es que Dios tenga un dedo literal, sino es que Dios mismo lo hizo escrito. Moisés no lo hizo con sus propias manos. Y estaba escrito, estos mandamientos eran 2 tablas y ambos lados tenían palabras. Entonces muchos dibujos tienen nada más no sé, obviamente un dibujo no puedes ver el otro lado, ¿verdad? Pero muchos creen que nada más era de un lado. De hecho, ambos lados tenían palabras escritas. Y vamos a ver lo que va a suceder después. Van a ser quebrados. Y se reconstruyeron después. Nos vamos a ver ya después, ¿ok? Ahora fíjense. Dice, y el libro de Levítico también. Todo el libro de Levítico sucedió ¿dónde? En el monte de Sinaí. Okay. Ya después hasta en Números toman un censo y salen de Sinaí y empiezan a caminar en el libro de Números. Eso es el libro de Números, hablando de cuando se salieron de Sinaí y los pasos que tomaron y las historias que sucedieron y cómo rebelaban en contra de Dios, el pueblo de Israel. Nos vamos a ver eso ya después. Entonces dice, yo estoy contigo y esta será para ti la señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, ustedes vendrán a darme culto en este monte. Moisés contestó a Dios, si voy a los hijos de Israel y les digo que el Dios de sus padres me envió a ellos, si me preguntan cuál es su nombre, ¿yo qué les voy a responder? Dios le dijo a Moisés, yo soy. Así dirás al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Y también les dirás, Yahvé, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado.
Este será mi nombre para siempre, y con este nombre me invocarán de generación en generación. Entonces, Yahvé quiere decir yo soy. Yo soy, yo simplemente soy. Yo soy desde siempre. Yo no tengo principio ni tengo fin. Eso es, ¿verdad?, la palabra que, el nombre de Dios, por decir. En el hebreo literalmente es Yod, Hei, Vav, Hei. Esas letras son Y, H, B, H. Y, H, B, H. Yahvé. Okay. Entonces, el mismo Señor Jesucristo, y de hecho hay muchos versículos que iba a mostrar. Yo los muestro. Dice, yo en Éxodo 23, versículos 20 al 21. Yo ya he hablado del ángel del Señor, entonces pueden ver el capítulo 17 al 19, ese video, Génesis capítulo 17 al 19, porque de hecho ya son las 7. Génesis capítulo 17 al 19, hablo del ángel del Señor que le apareció a Moisés y muestro que es Jesucristo. Y también el mismo Señor Jesucristo dice que Él es el yo soy. Si quieren escribir estos versículos, cuando estén listos. Juan 8:24, capítulo 8, versículo 24. 8:24. Dice, por eso les dije que morirán en sus pecados. Eso está hablando Cristo. Dice, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Pero hay más. Juan capítulo 8, versículo 28. Todos estos van a ser del Evangelio de Juan. El mismo Evangelio que dice, que empieza, que el verbo era, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, el verbo es Dios. ¿Quién es el verbo? El versículo 14 nos dice que el verbo es Jesús. Jesucristo. Jesús. Entonces, Jesucristo es Dios mismo. El Padre, ¿qué es el nombre del Padre? Yahvé. El nombre del Hijo, Yahvé. El nombre del Espíritu Santo, Yahvé. Todos tienen el nombre divino porque ese nombre divino es solamente para Dios. Un ángel creado o un mensajero creado, creación de Dios, no puede decir que son Yahvé. Por ejemplo, yo soy Yahvé, no pueden decir, porque ese es nada más para Dios. Entonces, cuando encuentren que una persona se presenta como Yahvé, es Dios mismo. ¿Okay? Dice eso Juan capítulo 8, versículo 28. Por eso Jesús les dijo, cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. O sea que solamente lo hace como el Padre quiere que lo haga, las cosas. Porque cuando se hizo hombre, estaba siguiendo plenamente la voluntad del Padre. Ahora, Juan capítulo 8, versículo 58. Esta es otra. Juan 8, 58. Juan 8, 58 dice, Jesús les dijo, en verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces no dice, antes de Abraham naciera, yo ya existía o yo, dice, yo soy. Y el último, Juan 13, 19. Dice, se lo digo desde ahora, antes de que pase, para que cuando suceda, crean que yo soy. Así lo dice nada más. Que crean que yo soy, porque se refiere al Éxodo. Yo soy. ¿No? Y de hecho, este es el último. Juan 18, versículos 4 al 6. Porque muchos dicen, bueno, por ejemplo, los que blasfeman a Cristo y que no quieren creer en Cristo, dicen, bueno, si Cristo es Dios, ¿por qué lo mataron? Es un Dios débil porque murió o porque lo mataron. Pero de hecho, nosotros sabemos, ¿verdad?, que eso era parte del plan de Dios. Aceptó la muerte porque murió en lugar de nosotros. ¿Okay? Para salvarnos, era para un bien más grande. Por eso Dios permite que maldades sucedan, porque va a construir de eso algo más grande, más bueno. ¿Okay?
Y el ejemplo está en Cristo. Y fíjense, Cristo, si él quisiera, obviamente pudiera acabar con todos esos que lo andaban haciendo mal. Fíjense, eso es lo que dice el versículo. Juan 18, versículos 4 al 6. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a pasar, salió y les dijo, ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno. Le respondieron. Él les dijo, yo soy. Y Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Y cuando él les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. O sea, simplemente con decir yo soy, cayeron al cielo. Entonces, simplemente con hablar puede tumbar a los soldados. Imagínense lo que pudiera hacer. Entonces, obviamente no es que era débil, sino era parte de la voluntad de Dios. Mostrarnos, ¿verdad? Que toda maldad que sucede, Dios lo va a cometer en lo más grande, mostrando su gran amor, su infinito amor por nosotros, sufriendo humillación, dolor. Incluso su madre María no se salvó de ver a su hijo pasar por eso. Porque aunque ella sabía, de seguro sabía lo que iba a pasar, de seguro también era algo doloroso, ¿verdad? Uno decir, oh, bueno, está bien, hijo, tú pasa por eso porque vas a salvar a todos. Obviamente va a venir con dolor porque ella lo tuvo, ¿verdad? 9 meses en su vientre, lo crió, vivía con él, ¿verdad? Entonces era 30 años, 33 años, ¿verdad? Entonces es algo fuerte. Entonces, vamos a acabar nada más los últimos versículos. Estamos ahora en el versículo 16. Dice, ve y reúne a los jefes de Israel y les dirás, Yahvé, el Dios de tus padres se me apareció. Yahvé, el Dios de tus padres, de sus padres se me apareció. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob me ha dicho, ahora voy a pedir cuentas debido a todo lo que a ustedes les están haciendo en Egipto y decidido sacarlos, o he decidido sacarlos de esta opresión en Egipto. He decidido sacarlos de esta opresión en Egipto y trasladarlos a una tierra que emana leche y miel, o sea, un lugar muy fértil, al país de los cananeos, de los heteos, de los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos, todas esas civilizaciones. Los jefes de Israel te harán caso. Los jefes de Israel te harán caso y con ellos te presentarás al rey de Egipto. Tú le dirás, el Dios de los hebreos, Yahvé, nos salió al encuentro, deja que nos alejemos a 3 días de marcha en el desierto para ofrecer sacrificios a Yahvé, nuestro Dios. Yo ya sé que el rey de los egipcios no les dejará ir, porque Dios sabe todo, si no es obligado por la fuerza. Por esto yo extenderé mi mano y azotaré a Egipto con toda clase de malas extraordinarios, de manera que él mismo los echará fuera. Y haré que este pueblo se gane el favor de los egipcios, de modo que al salir no marchen con las manos vacías. Cada mujer pida a su vecina o a la persona que comparte su casa objetos de plata y oro y también vestidos. Sus hijos e hijas se los pondrán y así dejarán sin nada a los egipcios. Y de hecho, literal dice en el hebreo, despojarán a los egipcios. ¿Así se dice? Despojarán. Entonces, y eso es lo que sucedió después de salir. No tuvieron que robar nada, simplemente pidieron algo y los egipcios decían, no, llévenselo ya, váyanse de aquí. Entonces, ahí está Éxodo capítulo 3. Y entonces, iba a mostrar otros versículos, pero repito, simplemente pueden ver Génesis capítulo 17 al 19. Génesis capítulo 17 al 19 ya está, ya lo subí, cuando hablo de la Trinidad en el Antiguo Testamento y el ángel de Yahvé. ¿Okay? ¿Génesis qué dijiste? Capítulo 17 al 19. ¿No tienen preguntas?